Muy buenas. Vamos a enseñar a hacer unos detalles más dentro de este diseño, ya que se pueden hacer muchas más variantes y volver también a continuar con la misma figura. Entonces yo tengo estos dos que quiero mostrarles cómo hacer diferentes cosas y vamos a trabajarlo y vamos a separar esto, pero les voy a enseñar a hacer que en este mismo trabajo podamos hacer también una variante diferente. Entonces lo que quiero que primero, antes de poder empezar, normalmente si vamos a empezar este trabajo lo haríamos de esta manera, o si lo hacemos de esta manera. O sea, muchos depende cómo lo empiecen, muchos lo empiezan más práctico de esta manera, pero yo quisiera, antes de poder seguir, igualarlo totalmente al otro lado y poder hacer la figura que quiero mostrarles que se puede hacer como variante. Entonces, antes de empezar completamente dentro de este trabajo, lo primero que se haría era cerrar esto, igualarlo, dejarlo a la misma altura y empezar a trabajar el diseño más que todo, lo cual era esto: fuera, dentro y después volver. Entonces estamos emparejando, pero en el centro lo que vamos a hacer es dejar un espacio completo nada más. Entonces aquí lo hacemos de esta manera y ya lo volvemos a completar. Entonces aquí cerramos y solamente continuamos con la misma secuencia que teníamos, solamente que aquí lo que les quiero mostrar es que vamos a poder hacer una variante más dentro del mismo trabajo que vamos haciendo como continuación y jugar con ello. Entonces aquí sacamos la secuencia de la misma forma, lo vamos tejiendo de la misma manera como se estuviera continuando la secuencia. Y hacemos que esto se mantenga directamente en el trabajo. Solamente es mantener el mismo orden nada más, listo. Ahora de aquí va al lado contrario. Listo. La separación es la misma, solamente hay que darle el mismo espacio, la misma dimensión, el mismo tamaño, todo. No cambia nada. Es darle el mismo orden. Ok. Aquí estamos empezando para hacer la secuencia que yo quiero mostrarles. Vamos a preparar bien todo. Listo, hasta esta parte es lo que yo quiero tener listo, este orden, pero me falta esta parte de aquí, completar nada más. Ya tenemos listo el orden para lo que ustedes pudieran hacer directamente. Es que dentro de lo que se puede hacer hay muchas cosas más. Las variaciones ya depende de cada uno cómo lo quiere implementar, cómo lo quiere hacer. Yo muestro los detalles para que ustedes puedan tal vez ir probando y hacer la secuencia y ir transformándolo a como ustedes lo vean lo más conveniente. Entonces siempre doy como alternativas que se pueden hacer muchas más secuencias. Entonces es una de estas más que quiero que ustedes tengan en la mano para que puedan ir mejorando también. Entonces dentro de estos detalles tenemos mucho más cosas para poder ir cambiándolo. Y ahora ya llegamos a la parte que quería yo estar para poder ir trabajándolo. Entonces más o menos ya tenemos el orden que yo quiero.
Les faltaría solamente hacer este último orden en ambos extremos. Miren, aquí ambos extremos hacerlo para tener la misma cantidad y la misma forma. Entonces hacemos lo mismo aquí, entra primero, después sale afuera, 2, y aquí vuelve a salir 3, y volvemos a entrar normal 2, y aquí este de aquí entra aquí uno normal con cambio, listo, y aquí sale normal 2, y aquí hacemos que un cambio a 3, listo, y ahí quedamos 1, 2, 3, y aquí tenemos 1, 2, y nos faltaría hacer el mismo orden aquí para poder hacerlo. Normal, 1 dentro, 1 fuera, 1 dentro, aquí entra normal con 2, y aquí hacemos este que tenga cambios, uno con cambio, regresa, listo, y esto sale normal 2, y el de aquí hacemos que tenga 3, uno fuera, uno dentro y uno fuera, listo, 3. Ahora aquí viene lo que quiero hacer yo. Entonces el dibujo, aquí se puede hacer un rombo completamente, pero al momento de hacer un rombo también podemos hacer que tenga una combinación de colores individuales. No sé si me hago entender. Entonces yo voy a hacer un dibujo ahí, aquí en esta parte, pero al mismo tiempo se van a misturar los colores, pero van a volver a salir, pero voy a hacer que el dibujo se mantenga y que cambie de posición nada más. Entonces esto es la misma forma, es simplemente lo agarramos de este lado contrario para que ustedes lo puedan ver, agarramos este lado para que sea continuo con la secuencia, ok, para continuar con la secuencia. A este tejemos todos, miren, así, para que sea consecutivo con la secuencia nada más. A este le tejemos totalmente de esta manera, lo vamos a hacer solamente un rombo en el centro, ok. Tejemos de esta manera totalmente recto, y aquí en este de aquí hace cambio, ok. Ahora hay de las dos formas que le podemos hacer, miren, esta de la forma normal, que vamos a subir los tres, que haciendo la misma secuencia. Lo pueden hacer de uno en uno, uno para este lado y uno para este lado, normal, pero yo lo voy a hacer de las tres formas, de los tres hilos que se suban con la misma secuencia, para que continúen la secuencia nada más. Voy a arrastrar la secuencia, entonces las variantes que ustedes quieran hacer en el centro o como ustedes lo vean mejor, o como les parezca más interesante, ya ustedes lo pueden cambiar. Yo estoy mostrando detalles, y aquí van a ver ustedes detalles, más que todo para hacer en figuras, ok. Eso es lo que yo quiero, simplemente que lo tengan en cuenta, porque variaciones de tanto de lo que podamos hacer o tanto de lo que podamos combinar hay infinitas. Entonces solamente está en encontrarle el punto o la secuencia. También se puede encontrar otro orden y sacar. Entonces esto es todo lo más importante e interesante que se puede hacer jugando solamente con la misma cantidad de hilos, la misma secuencia, y se puede hacer otras variantes. Entonces en los dibujos que yo siempre explico de mis trabajos es dentro de ello. Entonces aquí seguimos. Vamos a hacer el otro lado ahora
me olvidé comentarlo esto. Agarramos el hilo de este lado, ahora lo subimos todos. Ahora subimos los 3 de este lado. Y aquí cuando llega el último verde, cambio. Listo, aquí cambio. Y aquí volvemos a subir otra vez de estos. Aquí directamente lo tenemos ya completamente bajo control, porque es lo único que es más importante, de sacar la secuencia y mantener un orden. Listo. Entonces listo, aquí entre con cambio. Y en la parte más difícil, que sería solamente decidir para qué lado tenemos que ir, pero si continuamos la secuencia como está aquí, entonces aquí este es repetitivo, este no es repetitivo, y aquí tendríamos que hacer estos dos que sean repetitivos para que se mantenga la secuencia. Pero, o sea, todo depende mucho de, si es que ahora, miren, si es que ahora hacemos esto, bajamos de la misma forma como esto, que subiría así, estas serían las guías tejidas por estos. Esto va a ir hasta el final, va a seguir con la misma secuencia, y no quiero que jale eso, quiero que cambie la variante. Entonces esta es la guía y automáticamente mantenemos un orden. Van a verlo ustedes ahora. Hacemos que el efecto sea más continuo todavía, porque hay que decidir bien correctamente para qué lado hay que seguir la secuencia, y así no se pierde también el efecto que causa el dibujo, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Ahora aquí estos 3, listo, ya lo tenemos en este orden. Y ya, ahora tenemos que cerrar el de aquí, que bajaría, este ya está bajando, entonces bajamos este lado. Entonces ya están ustedes viendo el efecto que completamente ya va teniendo la secuencia, pero hemos jugado simplemente con un orden y un patrón. Entonces dentro de esto mismo que están haciendo ustedes, se pueden hacer efectos también en estos de aquí. Es que se puede hacer muchas cosas. Siempre es eso lo que yo trato de buscar en los trabajos y los diseños, ¿no? Las variaciones, combinaciones, alternativas, variantes, que solamente está en lo que uno mismo va haciendo. Y aquí bajamos de este lado. Listo. Entonces la secuencia está bien hecha. Ahora ya vieron cómo queda la secuencia, cómo queda todo bien marcado, bien dibujado. Entonces de aquí las variantes ya pueden salir todo lo que uno quiere. Entonces muchas veces lo que yo hago cuando quiero hacer este tipo de dibujos, hago el centro con un dibujo, después los costados y adorno con otro, ¿no? Pero como esto hemos empezado de otra manera, yo empezaría el centro haciendo esto y después saldría para los costados dibujando de otra manera también. Es que eso ya lo vemos como cada uno lo quiere hacer, ¿no? Entonces aquí, miren, este cierra y termina aquí, este baja y termina cerrando, ¿ok?
Listo. Ahí vamos. Ya tenemos el orden completo. ¿Vieron? Entonces automáticamente ya salió la figura. Ya lo tenemos totalmente hecho. Entonces ya tenemos la secuencia completamente todo preparado. Ahora, para continuar con el dibujo, que esto ya está hecho, el centro, ahora queremos continuar de la misma forma. Es súper fácil, simplemente es mantener el mismo orden. Entonces es empezar de aquí otra vez. Es empezar de aquí directamente. Uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno dentro. Ok, listo. Ahí. Bajamos aquí con 2. Hemos seguido la secuencia, no hemos cambiado nada. Ahora hay que seguir la secuencia repetitiva nada más. Aquí entra y cambio. Listo. Y esto aquí sale normal. Fuera, 2. Y aquí sale 3. Uno fuera, uno dentro, uno fuera. Listo. Y aquí empezaríamos otra vez. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Dentro, fuera, dentro. Listo. Y esto aquí teje normal 2, 1, 2. Y aquí teje normal con cambio, uno dentro, uno fuera, y volvemos hacia afuera normal con 2. Y aquí vuelve a tejer con 3, uno fuera, uno dentro, uno fuera. Listo. Ahora el de aquí tendría que tocar, a ver, este tendría que salir con este de aquí. Este saldría este. Pues saldría este. 1, 1, 2, 3. Aquí sale este. 1, 2, 3. Y aquí sale con este. Repite este. Sí, repite este. Esta secuencia es esta aquí, así. Aquí. Listo, repite este de aquí. Así sería. Y aquí sale este. Entonces aquí saldría esto primero de este lado. Ahí. Ok.
este también pegado, bien pegado, y aquí sale este igual. Los tres tienen que ir iguales. Y aquí entre este y aquí. Directamente ya vamos solamente repitiendo la misma secuencia de lo que queríamos más o menos mostrar. Y ahora volvemos a la misma secuencia de orden. Como se puede tejer, como también lo expliqué antes, en B. Se tejen de los costados para adentro. Se puede tejer de ambas formas, como también ya creo que lo han podido entender. La cuestión solamente está en seguir el orden nada más. Entonces aquí el naranja tapa. Listo. Entonces tenemos la misma secuencia, mismo orden, solamente que vamos tejiendo de la misma manera. Podemos ordenarlo para poder tejer linealmente. Podemos continuar tejiendo, emparejar esto para que se venga así todo. Eso ya depende de lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos trabajar también. Y todo sale sin ningún problema. Entonces solamente lo que hemos cambiado la orientación del sentido del tejido de algunos lados, pero de ahí todo sigue siendo lo mismo. Ahora entonces el orden es lo mismo. Ahora bajamos aquí y lo que hemos cambiado es esto, miren. El hilo que venía aquí cambió de lado. Entonces este hilo que venía así a bajar, hemos vuelto a subir y automáticamente sube. Y el hilo que venía aquí, que era el verde, le hemos hecho que cambie aquí, entre aquí y vuelva a salir aquí y sale aquí. Entonces todo esto va a cambiar solamente el orden, pero el resultado va a ser el mismo. Esa es la diferencia. Ahora esto venía así para este lado, uno tras uno, y esto que sigue subiendo igual, tac, 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 va a seguir haciendo lo mismo que hacía aquí. Entonces esto ya lo continúan haciendo de la misma forma, todo hasta el final, y les va a quedar una pulsera interesante en ese diseño. Entonces esta también se puede volver a repetir, tienen que volver a hacer la B, otra vez que quede la B, y se vuelve a hacer lo mismo y sale también otra forma más. Entonces eso ya depende de ustedes. Bueno, en este tejido, ahora vamos al otro, donde también tenemos detalles, pero esto también va dentro del mismo patrón de la forma, lo cual sería en el mismo orden que hemos estado tejiendo anteriormente, solamente aquí, lo único que cambiaría es el orden de aquí, del centro, y este sigue siendo lo mismo, sin ningún problema. Esto sigue siendo 1, 2, y aquí hace el cambio, esto entra aquí, uno dentro, uno fuera, listo, y aquí cierra. Ok, entonces aquí sería siendo lo mismo, miren, aquí igual, entra 1, 2, y aquí este tiene normal el cambio, aquí, y aquí para el otro lado, fuera, listo, y aquí en el centro, con estos que tenemos 6, hacemos uno de cada lado. A ver, vamos a agarrar este azul primero, tapamos con este, así directamente, y aquí este entra con cambio, o lo hacemos entrar doble, ok, normal ahí, aquí entra normal, el que sigue aquí teje este, y aquí también igual, normal. Ahora hacemos con el que sigue,
así, 1, y este entra aquí con cambio, sale, fuera, al otro lado igual, esto entra aquí, con cambio, sale, hacia afuera, y este aquí se junta con este, listo, ahí, listo, y aquí volvemos a esto, este baja para el otro lado, listo, y aquí también lo tapamos, listo, ahora bajamos el naranja que subió ahí, listo, y ahora tapamos con este, y todo volvió a su posición regular. Y ahora bajamos esto de aquí, lo bajamos normal, aquí entran 2, 1, 2, y aquí bajamos normal igual, y en este de aquí entra este y vuelve a hacer cambio hacia afuera, y este teje sobre este, listo, ahora completamos el otro lado igual, normal, uno, 2, aquí entramos, aquí entramos con cambio, y aquí volvemos a cerrar hacia afuera normal, listo, ¿vieron? Y aquí volvemos a empezar la misma secuencia que hemos estado haciendo anteriormente, entra esto con este, entra uno, la misma secuencia, y aquí entra este con cambio, pero estamos al lado contrario nada más, y le hemos hecho un dibujo en el centro y este sale aquí, listo, todavía lo cerramos aquí, miren, baja aquí, normal, listo, igual aquí, y entramos ahí, listo, y volvemos a hacer la misma secuencia, y aquí igual, ya tenemos la secuencia del orden al lado opuesto nada más, pero la secuencia era el mismo. Entonces estas son otras variantes dentro del mismo trabajo, jugar con la misma variante de lo que se puede hacer e ir cambiando, cada momento es ir cambiando nada más, todo sale. Entonces yo lo repito de esta manera porque también ustedes lo pueden ir practicando. Listo, y aquí vemos que la secuencia va manteniéndose hasta el final, y esto sería así, esto pasa por encima y esto da la vuelta así, y aquí teje el azul, primero 2, 1, 2, y aquí este entra con cambio, 1, cambio, 2, y esto sale hacia afuera, 2, y esto ajustamos para el otro lado, esto entra normal, ajustando bien, y aquí le damos cambio este con este entra con cambio, y listo, y aquí salimos hacia afuera. Y ahí ya volvemos a repetir toda la secuencia y le podemos ir dando simplemente ya el mismo efecto como este hasta el final. Entonces eso ya se lo dejo a ustedes. Ustedes pueden ver, vieron todas las variaciones que se pueden hacer. Se pueden hacer muchas más combinaciones, y depende de todo lo que ustedes quieran hacer. Yo se lo dejo como tarea y así pueden ir probando también. Esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos y continuamos con la serie para que puedan seguir viendo nuevas tendencias. Muchísimas gracias, hasta la próxima.